Bueno, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Bueno, no sé qué clase es, pero hoy vamos a ver el tema 5, ¿no? Donde vamos a introducir el tema de la orientación. Bueno, vamos a introducir el tema de las estrategias de modificación de conducta, pero las vamos a encuadrar dentro de lo que sería el concepto, la categoría de, bueno, o el concepto de orientación educativa. Bueno, entonces estábamos haciendo un repaso, ¿no?, de todo lo que hemos visto en el curso hasta ahora. Hicimos una pequeña introducción, vimos el desarrollo del niño de 0 a 19 años y también vimos el paradigma conductista y cognitivista. Y estamos diciendo que el paradigma conductista y cognitivista en realidad son dos paradigmas de aprendizaje. O sea, lo que nos dicen estas teorías es cómo aprenden los seres vivos y cómo aprende el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante tener esto en cuenta, porque una cosa es cómo aprende el ser humano y otra cosa es cómo hay que enseñarle, ¿de acuerdo? O sea, ahí siempre decimos, cuando hablamos del proceso educativo, ¿qué decimos? ¿Que es un proceso de qué? De enseñanza-aprendizaje, ¿vale? O sea, ahí se supone que intervienen al menos dos sujetos, ¿no?, que es el profesor y el estudiante. Y entonces, bueno, pues ahí se establece una relación de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Alguien tiene que enseñar, pues, una serie de conceptos a otra persona, a otro sujeto, ¿no? Que, como vimos en una de las primeras clases, ¿no?, pues esta es la idea de que hay un bagaje de conocimientos, un bagaje cultural, ¿no?, que se va sucediendo de generación en generación. Bueno, pues nada, esto era un poco para repasar. Y entonces, bueno, ahora ya vimos las perspectivas de los paradigmas de aprendizaje, de cómo aprende el ser humano, porque la idea es relacionar esto con las estrategias de modificación de conducta, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a ver en las próximas clases. Técnicas o estrategias de modificación de conducta. Pero esto no quería verlo de manera aislada, ¿de acuerdo? Porque sí que, bueno, como aparece en el sílabo, como veis en el sílabo, aparece por un lado que tenemos que ver cuáles son estos elementos para recoger información y luego para ver de qué manera, una vez con información recogida, pues ver de qué manera cambiamos, ¿no?, esta conducta. Pero la idea no era ver esto de manera aislada, ¿vale?, sino como algo más que viene en el sílabo, sino que lo he incluido dentro del concepto de orientación educativa, ¿de acuerdo? No sé si os habéis descargado las hojas, ya las tenéis en Moodle, luego pues podéis acceder a ellas, las queréis descargar ya. Bueno, pues veréis que el tema 5 lo he titulado así, orientación educativa, ¿de acuerdo? O sea, el tema 5 se titula así, ¿vale? Orientación educativa. Lo estoy explicando, se llama así porque la idea es estudiar el tema de las estrategias de recogida de datos y las estrategias de modificación de conducta dentro de lo que yo considero que es un concepto más amplio, que es el de orientación educativa, ¿de acuerdo? A ver, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Esto lo hacemos porque, bueno, o al menos tal y como lo entiendo yo, el tema de las estrategias de modificación... A ver, esto lo comentamos en otra de las clases. La modificación de conducta... o sea, ¿cuándo modificamos una conducta? ¿Cómo? ¿Cuándo qué? O sea, ¿cuándo queremos modificar una conducta? Cuando tenemos una buena conducta. Vale. Cuando podemos observar. Claro, cuando ocurre algo en el aula, ¿no?, una conducta de un estudiante que de alguna manera pues irrumpe, ¿no?, o es una conducta que la consideramos disruptiva para alcanzar ese objetivo de aprendizaje que nos hemos marcado, ¿de acuerdo? Entonces, claro, en algún momento, que esto lo comentamos otro día con alguna de las compañeras, puede ocurrir que pues se produzca una conducta disruptiva en un momento dado y utilicemos alguna técnica. Y en ese momento puede, con esa técnica, o con un par de veces que apliquemos esa técnica, pues se extinga, ¿vale? Puede que en ese momento pues se extinga, ¿no?, la conducta disruptiva. Pero puede que no, ¿de acuerdo? Puede que no. De hecho, esto lo comentamos el otro día, lo hemos comentado varias veces, pero también lo comentaba el otro día con alguna de las compañeras que me explicaron algún caso, ¿no?, que tenían en el aula. Y entonces por eso ahí recalqué, ¿no?, bueno, y
de alguna manera esto viene a reafirmarnos la importancia de ver el tema de la modificación de la conducta dentro de esa perspectiva de una intervención mucho más amplia, ¿vale? Mucho más amplia. Y una intervención que no solamente tiene que ver con... que bueno, que yo la encuadro, o sea, una intervención que yo la enmarco, ¿no?, dentro de todo este proceso de orientación educativa, ¿no? O sea, la orientación educativa, no sé si estáis familiarizados con el término, si lo habéis visto en alguna otra asignatura. O sea, en principio, el orientador, o partiendo de la figura del orientador, el orientador, ¿no?, sería como esa figura que encarna el pedagogo, el psicopedagogo, que de alguna manera pues nos ayuda al docente, ¿no?, a que, ayuda al docente a seguir con el transcurso de la clase, ¿no?, cuando ocurre eso, cuando detectamos algún problema en el aula o cuando detectamos alguna discapacidad. O sea, fijaos, en el aula, ¿qué podemos detectar? Podemos detectar conductas disruptivas, ¿no?, por un lado. Pero luego podemos detectar algún alumno que tiene, algún tipo de discapacidad, que tiene algún problema del aprendizaje o que tiene algún problema algún problema no, sino que tiene alguna característica como puede ser, ser superdotado, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que eso también pues conlleva una serie de complicaciones, ¿no?, dentro del aula. O también nos podemos encontrar con problemas que a lo mejor no tienen que ver con estas conductas. Nos podemos encontrar con un problema, por ejemplo, de racismo en el aula, por ejemplo, ¿no?, de que un grupo de estudiantes están haciéndole bullying pues, a otro estudiante por su condición de raza, de etnia, de religión, de género, de lo que sea, ¿no? O sea, también nos podemos encontrar eso. Pues ahí el orientador pues, también tendría que intervenir. Entonces, eso es un poco la idea, ¿vale? De por qué metemos el tema de la intervención dentro del... Y por qué entendemos que la intervención no es solamente una estrategia en un momento dado, sino es algo más que se puede extender en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, la orientación, para no liarnos mucho, o sea, sí es cierto que conlleva pues una serie de estrategias, una serie de acciones en el aula que tiene que ver con el papel del orientador, con el papel del docente, pero al final la orientación en sí la podemos definir como, como esa guía, ¿vale? Como ese apoyo que se le da al estudiante para que alcance el éxito escolar, ¿de acuerdo? O sea, luego yo también la orientación la entiendo desde esta perspectiva de que tenemos que conseguir el éxito escolar para todos los estudiantes, ¿vale? Que esto también es una perspectiva que seguro que ya la habéis visto en otra asignatura, muy inclusiva, ¿no? O sea, la idea de que todos los estudiantes, pues hay que tener en cuenta todas las características personales, todas las capacidades diferentes, ¿no?, que tienen los estudiantes, ¿no? Y la idea es que todos alcancen el éxito escolar, ¿vale? ¿Cómo podríamos definir ese éxito escolar? Pues el éxito escolar yo lo defino que alcancen el mayor rendimiento posible en el aula según sus capacidades, según sus particularidades, ¿de acuerdo? Esta es un poco la idea, ¿vale? Esta orientación pues tiene que ver con ese apoyo personal, ¿no?, que se le da al estudiante, y tiene también que ver con esos recursos que se da al estudiante. El tema de la orientación también depende del paradigma educativo, ¿no?, en el que nos encontremos, ¿de acuerdo? O sea, según cómo concibamos la educación, ¿no?, pues entonces podemos estar hablando de una orientación u otra, ¿vale? Como os decía, yo la orientación, tal y como la entiendo, es que todos alcancen, o sea, el máximo de rendimiento, ¿de acuerdo? O sea, no me vale coger y decir, no, es que el niño como no llega, vamos a intentar, vamos a intentar adaptar el currículum, hacer una serie de adaptaciones, ¿no?, para que intente llegar a tales niveles, pero la idea es, esto creo que lo comentaba, que lo comenté algún día, ¿no? O sea, la idea no es tener una visión donde nos vayamos poniendo una serie de trabas, ¿no?, y que al final estas trabas pues de alguna manera se conviertan, ¿no?, como en un techo de cristal, ¿no? Como algo así, que esto se ve, ¿no?, pues en la frase de decir, como el estudiante no puede llegar a más, pues vamos a darle una serie de mínimos, ¿no?, y nos quedamos ahí. Pero la idea, o al menos yo como lo entiendo, es intentar siempre que el estudiante dé un poco más, ¿no? O sea, vaya un poco más, ¿no? O sea, pues eso, ¿no?, de todo lo que pueda. Y no quedarnos, ¿no?, en esa idea de
en esa idea asistencial, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacer lo que podamos con el niño. O sea, se trata de hacer lo que podamos, pero intentar que dé el máximo de sus capacidades, ¿vale? Esa es un poco la idea que os quiero transmitir, ¿de acuerdo? Esta es la idea que os quiero transmitir hoy y os quiero transmitir, que de alguna manera os quiero transmitir, ¿no? En el transcurso de las clases, ¿no? Bueno, tal y como yo lo entiendo, el principal responsable del aprendizaje es el estudiante, ¿de acuerdo? Esto que puede sonar de perogrullo, ¿no? Que seguro que estáis todos diciendo, hombre, sí, eso ya lo sabemos, profesor, pero muchas veces no lo tenemos tan claro, ¿no? Muchas veces no lo tenemos tan claro porque a veces como que delegamos en el docente o en los padres como, pues una serie de responsabilidades que en realidad pues competen al estudiante, ¿no? Y bueno, y por así decirlo, algunas perspectivas, como la perspectiva de la inclusión, la perspectiva sociocultural, etcétera, a veces es como que han dejado un poco de lado esa responsabilidad que tiene el estudiante, ¿no? Para atribuir la responsabilidad pues a otros actores. O sea, es cierto que en el proceso educativo del estudiante, pues al final intervienen otra serie de factores, ¿no? Los factores contextuales, los factores particulares, ambientales, los factores... si tiene o no tiene alguna discapacidad, la relación que tiene con sus padres, con los compañeros, etcétera. O sea, hay un montón de factores que intervienen en esto, pero bueno, al final y en última instancia, al final siempre que tenemos que tener en cuenta que el estudiante es quien es el último responsable, ¿no? de su aprendizaje, ¿no? Porque al final lo que está haciendo es para él, ¿no? Es un aprendizaje, un esfuerzo que lo está dedicando para él mismo, ¿no? Para desarrollar pues sus capacidades, sus competencias, etcétera. Pero bueno, a ver, con esto no quiero decir que los docentes, el orientador no tengan responsabilidad. O sea, lo que os quiero transmitir es una visión donde exista una corresponsabilidad, ¿vale? Una corresponsabilidad de los diferentes actores que intervienen, pero siempre poniendo el foco en el estudiante, ¿de acuerdo? El estudiante como la última persona, ¿no? que es responsable, ¿no? de su aprendizaje, ¿de acuerdo? Bueno, también quería comentar que este proceso de intervención educativa, de desarrollo de estrategias, de técnicas, de orientación educativa, la idea es no que se vea como algo del que echamos mano cuando hemos detectado un problema, que en realidad es lo que suele ocurrir, detectamos el problema y vamos al orientador o vamos a no sé quién para ver si nos puede ayudar. La idea es intentar que este proceso de orientación educativa, o de alguna manera los elementos que vamos a ver, ¿no? que intervienen con el tema de la orientación, que se integren dentro de lo que sería el proceso regular del aula, ¿de acuerdo? O sea, la idea no es que cuando hay un problema intervenir, sino la idea es prevenir, ¿de acuerdo? O sea, la idea es desarrollar pues una serie de estrategias, de técnicas, una planificación del aula que nos permita, pues eso, prevenir o intervenir de manera preventiva en la medida que se pueda, ¿no? En la medida que se pueda, porque no siempre pues, va a ser así, pero bueno, siempre en la medida de nuestras posibilidades, ¿de acuerdo? Bueno, esa es un poco la perspectiva, ¿no? Desde donde entendemos, desde donde entiendo, y os quiero transmitir, ¿no? El tema de la orientación y donde se va a integrar pues, el tema de la intervención educativa, ¿de acuerdo? Fijaos, la definición que doy de intervención educativa, ¿no? Bueno, pues es esta intervención que se lleva a cabo en el aula para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero que no tiene que ser solamente cuando hay un problema de rendimiento de los estudiantes, hay un problema de conducta, sino simplemente queremos intervenir para mejorar los procesos de enseñanza, aunque no, o para aumentar el rendimiento de los estudiantes, aunque no haya ningún problema visible o ningún problema que sea totalmente disruptivo, ¿no? Bueno, fijaos, el modelo de intervención que vamos a ver, o al menos el proyecto de intervención que os voy a facilitar, ahora lo veremos, tiene una serie de puntos, ¿no? Que esto igual lo vamos a trabajar más adelante, pero bueno, es un modelo que guarda relación con algunas de las cosas que ya hemos visto, ¿no? Con esta idea del docente investigador,
¿vale? Con esta idea de que tenemos que basarnos en la evidencia, ¿no? Para poder desarrollar pues una serie de estrategias, ¿no? Para planificar el progreso del aula. Y bueno, yo lo que os voy a mostrar aquí, o lo que voy a intentar defender, es un modelo de intervención que yo llamo orgánico, ¿vale? Esto me lo he sacado de la manga, pero bueno, es un modelo de intervención que yo llamo orgánico. ¿Por qué? Porque me baso sobre todo en el modelo de investigación-acción, ¿de acuerdo? No sé si esto suena. Bueno, pues el modelo de investigación-acción bueno, el modelo de investigación-acción en verdad es un tipo de investigación, ¿vale? Es un tipo de investigación que intenta cambiar la realidad educativa, ¿no? Pero eso, o sea, no tenemos que esperar a hacer una investigación para intentar que se produzcan cambios dentro del aula. Entonces, bueno, desde esta idea de la orientación, ¿no? Desde esta idea, ¿no? de desarrollar una serie de estrategias, pues en un momento dado, pues os propongo este modelo, ¿no? Bueno, básicamente la idea de este modelo es de este modelo de intervención orgánico o podría ser modelo de intervención, bueno, le he puesto el adjetivo orgánico por ponerle algún nombre, pero bueno, con la idea de orgánico me refiero a la idea de los proyectos de investigación-acción que de alguna manera no acaban. O sea, un proyecto de investigación-acción, bueno, sí que empieza en un momento dado, pero se supone que este proyecto de investigación-acción desarrolla una serie de mejoras que se aplican en el aula, en el centro escolar, que se vuelven a evaluar para ver qué cosas se pueden mejorar para que se vuelva a desarrollar de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si entendemos que la idea de esta intervención, o sea, sería una intervención, ¿no? Que se da en el aula y que de alguna manera, bueno, pues siempre se va desarrollando ella misma, ¿no? Porque se va evaluando, se proponen mejoras y se vuelve a aplicar, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuándo se podría decir que esta intervención acaba? O sea, no es que esta intervención sea infinita, ¿no? Porque en algún momento tendríamos que acabarla, ¿no? Bueno, pues yo he propuesto aquí que la intervención se acabe cuando finalice la conducta problemática, en el caso de que finalice de manera adecuada, cuando se aminora la conducta problemática e intuimos que debemos cambiar de metodología, ¿de acuerdo? ¿Vale? Fijaos, igual no se produce lo que hemos alcanzado, el objetivo que nos hemos planteado, pero intuimos que de alguna manera hay que hacer algún cambio, tenemos que cambiar algo, ¿vale? O cuando ha finalizado la conducta problemática y después de un tiempo no observamos cambios positivos en la conducta o en el problema que hemos observado, ¿de acuerdo? Bueno, fijaos, la estructura de este modelo, que luego veremos cuáles son los puntos que se encuentran en el modelo, tiene la siguiente estructura y vais a ver cómo se parece un poco a lo que sería pues un proyecto de investigación. Los siguientes puntos, ¿no? Así, para resumir cuál sería el modelo, sería información preliminar de la conducta problema, hipótesis inicial, diagnóstico, recogida de datos, hipótesis de trabajo, diagnóstico, planificación de la intervención, evaluación de la intervención y cambios observados, y evaluación del proceso con la idea de, bueno, pues que si la conducta no ha acabado, intentar ver qué cambios y ver qué cambios hay que desarrollar, y si no, y si vemos que tenemos que ir por otro lado, por otra perspectiva, pues finalizar con esto, ¿no? O sea, también podría ser. Bueno, por explicar... ¿Qué hora es? Vale. Por explicar por encima un poquito cuáles son estos pasos. Fijaos, el tema de la información preliminar. ¿A qué creéis que me estoy refiriendo con eso? Con el tema de la información preliminar, de la conducta o del problema. ¿Qué se conoce del niño o de la niña? Pues muy bien, a ver, claro, el tema es que cuando detectemos un problema o cuando veamos algo, claro, lo primero, o sea, no vamos a tener toda la información sobre ese problema, ¿no? O sea, vamos a tener una intuición, ¿no? Pues este niño tiene pinta de que tiene alguna discapacidad, creo que hay un problema de sexismo, de racismo, ¿no? Con este grupo de estudiantes, o creo que este niño pues tiene algún problema cuando trabaja con las matemáticas, que no sé cuál es, no sé muy bien cuál es, pero tiene pinta de que tiene algún problema. Bueno, pues lo primero es intentar recoger información para poder afinar, ¿no? Para poder afinar, pues, cuál es esa problemática, ¿no? ¿Cuál es esa problemática? Entonces, ¿esto cómo se haría? Bueno, pues esto lo podría hacer el docente, pero aquí también tendríamos que echar mano, según el problema que nos encontremos o tal, tenemos que echar mano también del orientador, ¿vale? Aquí ya sí que podríamos echar mano del orientador, o también echar mano de la familia, ¿de acuerdo? Si ya entendemos que es un problema que puede ser pues algún tipo de discapacidad o algún problema de relaciones sociales, etcétera, ¿de acuerdo?
Esa sería la idea. Entonces, bueno, a partir de ahí tendríamos que desarrollar una hipótesis inicial, ¿no? O sea, ya tenemos esta información y decimos, bueno, vamos a ver, o sea, ya pues nos hacemos una idea, ¿no? De cuál sería el diagnóstico, ¿no? Cuáles serían los instrumentos que tenemos que utilizar para hacer el diagnóstico, ¿de acuerdo? O sea, con estas ideas preliminares, pues ya nos hacemos una hipótesis inicial. Bueno, pues el niño puede que tenga un problema, no sé, de discalculia, ¿no? Por ejemplo, o de dislexia. O tiene un problema de relaciones sociales con un grupo de estudiantes que son los que viven en el barrio tal, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya con esta hipótesis inicial, pues vemos qué herramientas necesitamos para desarrollar el diagnóstico, que ahora las veremos. Pero bueno, básicamente son las herramientas de... ahora las veremos, no, pero será la entrevista y la observación, ¿vale? Son las herramientas que vamos a ver. Hacemos este diagnóstico, recogida de datos a través de la entrevista, la observación. Lo ideal sería que utilizamos varias, ¿no? Si intuimos que el niño tiene alguna discapacidad o problema de aprendizaje, ¿no? Un problema típico del desarrollo, ahí sí que tendríamos que ver, que utilizar alguna batería de algún test, ¿no? Para ver si tiene algún tipo de discapacidad intelectual, etcétera, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso igual lo vamos a explicar cuando nos metamos a hablar con el tema de las discapacidades, que os acordáis que os dije que vimos el desarrollo del niño de 0 a 16 años, pero no hablamos de las personas de los niños con discapacidad. Entonces eso es algo que me lo dejo pendiente, ¿vale? Cuando veamos el sílabo, pues luego, o sea, esto será como un plus, ¿no? Algo más que os daré para intentar completar pues todo todo el contenido que entiendo que tenéis que adquirir, ¿vale? Pero eso lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Pues eso, diagnóstico, recogida de datos. Claro, con esta recogida de datos, con este diagnóstico, o sea, el diagnóstico, ¿para qué es? Para realizar esta planificación de la intervención, ¿de acuerdo? O sea, recogemos los datos para ver de qué manera tenemos que desarrollar esta intervención. Entonces, una vez que recogemos los datos de este diagnóstico, realizamos una hipótesis de trabajo, ¿no? Una hipótesis de trabajo sería una hipótesis donde hacemos una conjetura en la cual, si trabajamos esto, vamos a conseguir tales resultados, ¿vale? Y entonces, pues a partir de esa hipótesis de trabajo, pues planificamos la intervención. En esto no nos vamos a meter porque, bueno, la planificación de intervención pues puede ser de diferentes maneras, ¿no? O sea, desde trabajar... Hombre, la planificación de intervención, la intervención siempre tiene que ir en la línea de lo que marque el currículum, ¿de acuerdo? O sea, de lo que marque el currículum ecuatoriano, pues tenemos que ir en esa línea, ¿no? Pero siempre esa intervención pues tiene que ver con modificar algún contenido, con trabajar varios contenidos juntos, meter nuevos recursos, nuevas metodologías, etcétera, ¿vale? O sea, la intervención irá en ese sentido, utilizar nuevos apoyos, otro tipo de apoyos, etcétera. Después de la planificación, evaluamos esta intervención. O sea, hay que hacer dos evaluaciones. Ver la evaluación para ver si hemos alcanzado nuestra hipótesis de trabajo, ¿vale? Si después de lo que nos hemos marcado hemos alcanzado nuestros objetivos. Y luego la idea también es evaluar el proceso, ¿no? O sea, evaluar el proceso pues, para ver cómo ha sido este proceso de intervención, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí, bueno, de manera general lo que sería este modelo. Luego lo veremos más detenidamente porque este modelo sí que, o sea, vais a tener que hacer un modelo de intervención, lo veremos más adelante. Igual en las hojas ya tenéis los parámetros, pero bueno, esto igual lo trabajaremos más adelante, ¿de acuerdo? Vamos ahora a lo que sí que nos interesa porque ahora vamos a ver la entrevista, la observación y la autoobservación como herramientas para la recogida de datos. Y esto es muy importante porque vais a tener que desarrollar, ahora veremos la práctica 8, vais a tener que desarrollar una herramienta de recogida de datos, analizar esos datos, sacar unas conclusiones y presentarlos aquí delante de todos los compañeros. Estos datos los tenéis que recoger de las prácticas de servicio comunitario, ¿de acuerdo? Que ya lo comentamos, pero bueno, lo recuerdo. Igual, cualquier duda, igual la podemos resolver ahora. Pero bueno... bueno, el tema de la entrevista. A ver, yo creo que esto ya lo habéis visto en otras asignaturas. El tema de la entrevista, la observación, yo creo que ya lo habéis visto en otras asignaturas. Tampoco nos vamos a profundizar mucho, pero bueno, la idea de la entrevista es una entrevista personal con un sujeto, ¿vale? O sea, bueno, en este caso, pues con el estudiante, ¿vale? Bueno, esta sería como la principal entrevista que tenemos que hacer, ¿no? O sea, sí que de alguna manera, pues nos tenemos que entrevistar con el estudiante, pero bueno, igual también... a lo mejor en un momento dado, aparte del diagnóstico, pues, o sea...
bueno, la entrevista en principio, a ver, se lo iba a comentar ahora, la entrevista en principio, lo suyo, o la entrevista que cara a cara te puede dar más información, sería la entrevista abierta, ¿no? La entrevista abierta y donde tú también vas introduciendo pues algún tipo de preguntas según lo que te va contestando, según el feedback, ¿no?, que vas recibiendo del sujeto, ¿vale? Esta entrevista, eso, pues la podemos hacer con el estudiante, pero también pues con los padres, con el docente, igual el orientador, pues a lo mejor también tiene que entrevistar al docente, ¿no?, etcétera. O a lo mejor otros actores, ¿no?, que también sean actores claves en este proceso. Lo suyo sería, de hecho aquí os lo pongo en las hojas, lo suyo sería hacer una entrevista abierta, o sea, sí que le puedes preguntar de sí y no, ¿no?, porque serían más cerradas, pero lo suyo sí que es hacer una entrevista donde, bueno, pues las personas pues se pueden explicar, ¿no?, y pueden argumentar pues sobre lo que le estás preguntando. Más que una batería de preguntas, yo siempre lo que digo es de llevar un guión, ¿no?, de llevar un guión de la entrevista. Y bueno, a ver qué preguntas pues le podemos ir lanzando a los sujetos, ¿no? O sea, un guión donde también nosotros pongamos qué respuestas a lo mejor nos pueden dar o por dónde pueden ir, ¿de acuerdo? Esa es también un poco la idea de llevar un guión más que un esquema cerrado de preguntas. ¿Qué preguntas podemos hacerle al estudiante? Bueno, pues tenemos que hacerle preguntas para ubicar al estudiante en la entrevista, ¿no?, en el objeto de la entrevista, para ganarnos su confianza. Luego preguntas para pues ubicar esta problemática, ¿no?, y que el sujeto sepa de qué le estamos preguntando y también pues para que sepa, ¿no?, por dónde de alguna manera tienen que ir las respuestas, ¿de acuerdo? O sea, lo suyo es que el sujeto sepa que le estamos entrevistando y por qué, ¿de acuerdo? Eso es lo suyo. Puede que haya algún momento, alguna intervención que a lo mejor necesitemos de no darle toda la información al estudiante, no lo sé, pero en principio lo que os aconsejo, bueno, y en el caso de vuestras prácticas sí que tenéis a quien le vayáis a preguntar, si hacéis la entrevista, le tenéis que decir por qué y cuál es el objetivo de la entrevista y cómo se va a utilizar estos datos, ¿de acuerdo? Que esto es básicamente el código ético del investigador, ¿no? Vale. Tenemos que seguir, ¿no? Pues seguimos la entrevista y le tenemos que ir formulando una serie de preguntas para comprender mejor esta conducta, esta problemática del estudiante y también la última materia de preguntas tendrían que ir en la línea de intentar buscar soluciones entre los dos, ¿no? O sea, preguntarle al estudiante, bueno, ¿y cómo podríamos solucionar esto? ¿Cómo podríamos tratar esto de esta manera o de otra? ¿De acuerdo? La observación. Bueno, la observación, la observación, ¿no?, de un sujeto, que lo suyo sería de este sujeto en su medio normal, ¿no?, o natural, ¿no?, por así decirlo, que pues en el aula, ¿no?, en el aula o cuando esté en el patio con los compañeros o fuera del colegio, ¿no?, pues aquí se podría dar esta observación. Esta observación podría ser abierta o cerrada. Abierta, pues llevamos una serie de ideas de lo que tenemos que observar, pero la idea es observarlo todo, ¿no? Observarlo todo y anotar pues, lo más relevante. La observación abierta se aconseja cuando el experimentador o cuando el docente o el orientador pues ya tiene experiencia en este tipo de casos. Si no, se aconseja la observación cerrada, que es también la que os aconsejo a vosotros para que desarrolléis. La observación cerrada tiene que ver con desarrollar un ojo de observación, un cuadro, ¿no?, donde veamos cuáles son los ítems que vamos a observar y qué vamos a observar de cada ítem. ¿De acuerdo? Pues por ejemplo, un ítem a observar puede ser la relación de los compañeros. Vale, eso es lo que vamos a observar, la relación de los compañeros. Pero dentro de esa relación de los compañeros, ¿qué vamos a observar? Pues podemos observar qué características tiene, podemos observar si esta relación, según pues los lazos que establezcan, es mala, buena o regular. Podemos observar el tiempo en que se produce esta relación entre los compañeros y podemos poner un ejemplo, ¿no? A veces en la observación, claro, como lo estamos observando nosotros, también podemos anotarnos un ejemplo de, bueno, pues cómo será, ¿no?, esta observación. De todas maneras, en la observación cerrada siempre se aconseja también dejar un apartado, ¿no?, para hacer anotaciones que creéis relevantes y que no tiene que ver con esos ítems. También podemos anotar. O sea, también dentro de esta observación podemos tener en cuenta cuáles son estos momentos claves o espacios claves de la observación, ¿no? Pues por ejemplo, al principio de la mañana, salir por la tarde al salir del colegio, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, y lo último que vamos a ver es la autoobservación. Pues la autoobservación sería pues esa observación que realiza el estudiante sobre esta problemática, esta conducta sobre sí mismo. Bueno, aquí
bueno, pues igual que en la observación es abierto o cerrado, pues aquí lo mismo. Aquí podría ser una observación más o menos abierta, ¿no? Que sería como este diario que realiza el estudiante, ¿no? El diario de clase, y podría ser también una observación cerrada donde le damos pues una serie de ítems al estudiante que tiene que tener en cuenta, ¿no? Pues para completarlos cuando crea que se está produciendo esta conducta, este problema. Igual a lo mejor lo más interesante sería ese diario, ¿no? Ese diario donde él recoge todo, él recoge pues como pues, su experiencia, sus impresiones, ¿no? sobre el día, sobre lo que ha ocurrido en la clase, etcétera, y a lo mejor esto pues nos podría dar una mayor información, ¿no? Y nada, ya está aquí.